La vida presenta a veces giros inesperados. Hace años que Rosa y yo estamos intentando articular los movimientos sociales para frenar el neoliberalismo. Sabemos que confrontamos desde diversos frentes con un adversario común, el poder financiero, aquellos que se lucran con nuestra pérdida de derechos sociales y de recursos naturales comunes. Por ello, nos comprometimos a participar en la Asamblea Internacional de los Pueblos, un nuevo intento de articulación y de coordinación de acciones que se iba a producir a finales de febrero del 2019 en Caracas. Poco preveíamos lo que en esos días nos íbamos a encontrar. La tensión ha estallado cuando el presidente de la Asamblea Nacional y nuevo líder de la oposición, Juan Guaidó, se ha autoproclamado presidente de Venezuela. Ante Dios Todopoderoso, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Un desafío directo contra el chavismo con el respaldo de Estados Unidos. Donald Trump ha tardado pocos minutos en reconocer a Guaidó como presidente legítimo y ante la pregunta de una posible deriva militar del conflicto, no la ha descartado. No estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. Desde el Palacio de Miraflores y ante miles de chavistas, Maduro se ha reivindicado como presidente de Venezuela y ha roto relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Ha dado 72 horas para que todo el personal diplomático norteamericano abandone el país. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. El golpe de Estado en Venezuela, orquestado por Estados Unidos y la oposición venezolana, continúa y es operado de manera pública. Luego de que, por sobre todo orden jurídico, el Departamento del Tesoro decidiera congelar $7.000 millones en activos del gobierno y del Banco Central venezolano, fue el Departamento de Estado, seguido de los voceros de Washington, quienes confirmaron que se trata de la manera de financiar a la oposición del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Como saben ustedes, mantuve una conversación telefónica con Juan Guaidó con el fin de trasladarle mi aliento, mi apoyo y también de conocer cuáles son los planes inmediatos de Juan Guaidó. En esa llamada también le trasladé mi mensaje de solidaridad y del conjunto del pueblo español ante la situación que está atravesando el pueblo venezolano. Si en el plazo de 8 días no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El 21 de febrer estava a punt de marxar cap a Caracas, però el que havia de ser un viatge tranquil es va convertir en un viatge perillós cap a un possible infern. El meu company, la meva filla, les amigues i amics estaven molt espantats, gairebé com si me n'anés a la guerra. I tenien raó. Segons tots els mitjans de comunicació, m'anava a un país on governava un dictador corrupte i usurpador, Maduro, que segons el senyor Alonso del PP és un personatge espantós, una persona sense cultura, sense valors, sense moralitat. No hi ha res pitjor. És cutre i un criminal amb cara de criminal. Això va escriure el senyor Alonso en El Mundo. Un país on els habitatges, els comerços, les voreres dels carrers i les places es transformen en les nits en albergs de veneçolans que s'acomiaden del seu país. Un país on la gent emigra empesos per la fam, la manca de medicaments, la inseguretat personal i jurídica, la persecució política o la necessitat d'enviar diners al que es queden. Tot això ho publicava El País. Al matí de l'endemà, mentre esperaven que acabessin d'arribar tots els delegats i delegades, Air France havia cancel·lat tots els vols a Veneçuela en un acte de boicot sense precedents, vam anar a passejar. I aquí vam trobar l'altra Veneçuela. Carrers tranquils, gent passejant, una escola que feia un cercaviles amb criatures i globus, tendes plenes de tot, venedors ambulants de diferents productes, mandarines, plàtans, ous, verdura, fundes de mòbils, carregadors, etc. Gent senzilla passejant pel centre de Caracas, popular, com tots els centres de les capitals llatinoamericanes, amb places on juguen les criatures, festegen els joves i prenen el sol els desocupats. En una cafeteria plena de dolços vam descansar, després vam pujar al metro, que era gratuït, i ple de gent tranquil·la que tornava de treballar.
Ens havíem equivocat de país? Ens preguntàvem. No, estàvem a la Veneçuela real, no a la Veneçuela que els mitjans de comunicació ens havien comptat. Ni Maduro és un dictador, ha guanyat 23 eleccions, ni la gent s'està morint de gana, ni la població està demanant a crits que vingui als Estats Units a salvar-los. Per què, doncs, tanta mentida y tanta incuria? En el mundo quedan 1.650.000 millones de barriles de petróleo. Esas son las reservas probadas de acuerdo con la OPEP, la Organización de los Países Productores de Petróleo. De ese petróleo, 360.000 millones, es decir, el 20%, está en Venezuela. Venezuela es la primera reserva probada de petróleo en el mundo. La segunda es Arabia Saudita. Luego le sigue una lista de países en las que, si nos concentramos en los primeros 10, vamos a observar dos grandes grupos. El grupo de los aliados de Estados Unidos y el grupo de los enemigos de Estados Unidos. Entre los aliados se cuentan Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Canadá. Entre los enemigos, Irán, Irak, Libia, Venezuela, Rusia. Si excluimos a Rusia, que es imposible de invadir, el resto de los países enemigos de Estados Unidos han sido todos bloqueados, invadidos, destruidos. ¿Cuál falta? Falta Venezuela. ¿Qué pasa con los países que son aliados de Estados Unidos? A Arabia Saudita o Emiratos Árabes se le permite tener monarquías absolutas, aplicar la ley islámica, lapidar mujeres, incluso descuartizar periodistas opositores en un consulado y no pasa nada. Pero a Venezuela se la cuestiona por su democracia, se la cuestiona por sus instituciones o por la situación humanitaria que vive su gente. No seamos cándidos. La guerra es por el petróleo. El 22 de febrero nos dimos cuenta que estábamos en medio de un golpe de Estado con un guión cuidadosamente planificado. Estados Unidos había conseguido que MTV y Virgin, dos multinacionales, organizaran un festival en la misma frontera con la idea de atraer a jóvenes al lado colombiano para, desde ahí, a su regreso, introducir los supuestos camiones de ayuda humanitaria y, usando a esos jóvenes de escudo humano, provocar una masacre que justificase la intervención militar. Una estrategia que no es nueva. Estados Unidos ya la ha aplicado en Siria, en Libia, en Ucrania. Por cierto, nada original. De hecho, fue Hitler quien invadió Polonia, justificándose que los polacos habían asaltado una emisora alemana cuyo personal fue asesinado por un comando de las SS con uniforme polaco. El objetivo era provocar un alzamiento en Caracas de la población contraria a Maduro, porque a pesar de que se afirme que Venezuela es una dictadura continuamente en los medios de comunicación, en realidad hay sectores legalmente organizados que concurren a las elecciones que se oponen al gobierno. ¿De dónde surgen estos sectores? Chávez cambió la distribución de la renta del petróleo, que hasta su acceso al gobierno se distribuía solo entre una parte de la población. Ese sector de funcionarios profesionales tenía un nivel de vida muy aceptable, eso sí, en un mar de miseria. Con Chávez, la mayoría de los pobres que hasta ese momento no tenían cédula de identidad, no podían votar, no podían enviar sus hijos a la escuela pública, pasaron a tener los mismos derechos que los privilegiados. Estos ahora se encuentran que tienen que compartir la renta del petróleo y se resisten al cambio. Les molesta que sus hijos tengan que compartir pupitre con descendientes de esclavos, con mulatos, con gente que viene de la pobreza. Y es posible detectar un sentimiento de odio a Maduro y a las clases populares cuando se pasea por zonas como Altamira, el Bonanova o el barrio de Salamanca de Caracas. El gobierno americano esperaba, con sus provocaciones en la frontera, que este sector se alzara contra el gobierno y saliera a las calles de Caracas.
Sin embargo, no se produjo esa reacción. ¿Por qué? Quizás una razón fue que Trump es un verdadero bocazas. Fact is, what we should have done is we should have asked the rebels when they came to it. We should have said, we'll help you, but we want 50% of your oil. They would have absolutely said, okay, 100%. In fact, they would have said, how about 75%? So, they came to us, they were nothing. They were gone. The war was over. He was taking over. Then all of a sudden, we go in through NATO, which is funded by us largely, and which is largely our weapons and our guys. We go in and absolutely decimate this guy. They take over, and now you ask for oil? And isn't it sad? We could have had anything we wanted. We could have had 50% of those oil fields. You know, in the old days, when you had a war, it's to the victor belong the spoils. So we could have had something special. When the so-called rebels came to us, we should have said, fellas, we're going to help you. We want 50% of your oil. They would have said, thank you very much. We have a deal. Write it down. Sign it. We have a deal. We would have been a rich nation again. They have tremendous oil reserves in Libya. Okay, so we're bombing and bombing and bombing. The rebels didn't win this war. We won the war, meaning NATO, which is mostly the United States. We just keep bombing. Every time there's a problem, we bomb the hell out of them, and then the rebels get the credit. Why aren't we getting repaid? Why aren't we taking oil? Why aren't we doing what we should be doing from a common sense standpoint? So, we got to get smart. We got to run this country right. We're not going to have a lot of other chances. And while we're at it, we got to get at least paid back. Now, I'd go further than that. I'd say we should get 50% of their oil, period. Estaba claro, si seguían a esa marioneta, el petróleo no iba a ser para los viejos grupos privilegiados de Venezuela, sino para los Estados Unidos. Quien sí salió a la calle fueron las clases populares. El 23 de febrero, el día que Trump señaló para iniciar la intervención, las calles de Caracas se llenaron desde las 9 de la mañana hasta la puesta del sol. De todas partes surgían grupos de personas, familias, colectivos de trabajadores, de estudiantes, equipos de deportes, comunidades de vecinos, con alegría, sin odio, pero con determinación se oponían a la intervención y defendían a su gobierno. Me impresionó ver salir de los barrios columnas de milicias, desarmadas, no fuera que a alguien se le fuera la mano, pero uniformadas y con sus pertrechos de intendencia y sanidad. La comedia había acabado, el golpe había fracasado. En las horas siguientes, los delegados de la Asamblea Internacional nos repartimos por barrios y pueblos para dar apoyo moral a la población. Rosa y yo mismo fuimos al Teatro de Katia, a las afueras de Caracas, y nos dirigimos a un club de la gente mayor en esta forma. Estamos aquí en solidaridad con Venezuela, porque lo que les pase a ustedes también nos afecta y mucho. Hemos visto al otro lado del Mediterráneo, en España, lo que pasaba con Libia. Con argumentos humanitarios intervinieron, ocuparon, destruyeron ese país. Y esa gente, quienes consiguen llegar a Europa, los que no mueren en la travesía, son utilizados para destruir el mercado de trabajo, son utilizados para confrontarlos con los trabajadores locales, para facilitar que baje el salario y para facilitar que aumente el racismo. Nosotros no queremos eso para ningún otro país del mundo. Y por otra parte, sabemos que su victoria, la victoria que han conseguido esta semana, evitando la guerra, con la movilización, con la solidaridad, con la inteligencia de un gobierno que sabe buscar aliados, es una victoria para todos los pueblos del mundo. Hoy, los movimientos sociales somos más fuertes tras la victoria de Venezuela. Hoy sabemos que las multinacionales del petróleo, el poder financiero que quiere
quiere arrebatarnos las pensiones, que quiere privatizarlas, que está privatizando la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, hoy son más débiles porque Venezuela ha resistido. Y además, esa resistencia da ejemplo a nuestros ciudadanos. Les dice, si os ponéis en pie, podéis ganar. Nada está perdido y tenemos un mundo que ganar. Pueden contar con todo nuestro apoyo, que vamos a volver a nuestro país y vamos a contar todo lo que aquí hemos visto y hemos vivido, y vamos a contar todas las mentiras terribles que están diciendo en nuestros medios de comunicación, que es imperdonable. Quiero decir también finalmente que nuestro apoyo es porque pensamos realmente que su revolución vale la pena, porque pensamos que son un ejemplo y porque pensamos también, como ha dicho el compañero, que su lucha es también nuestra lucha, que su victoria contra el imperialismo es nuestra victoria contra los recortes, contra el capitalismo y contra la explotación. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva la revolución! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva la solidaridad! Estabilizada la situación, la Asamblea Internacional volvió a su trabajo. Pudimos resolver solo una pequeña parte de nuestra agenda. No importa. Y alguien dijo que es mejor un resultado práctico, un paso hacia adelante, que las más elaboradas construcciones teóricas. Y aunque muchas cuestiones las vamos a tener que resolver por Internet, con reuniones regionales, hemos avanzado en sentirnos parte fraterna de una misma causa. Pasado el momento crítico, era el presidente Maduro quien venía a participar en la asamblea. Es una batalla por el derecho a la independencia, a la paz, a la diversidad mundial. Tenemos que lograr un mundo de pueblos iguales y libres. Y después de ustedes tantas luchas en los pueblos hermanos del mundo, ustedes estén en Caracas diciendo: aquí estamos de pie, aquí estamos en lucha, aquí estamos en solidaridad. Gracias por su entereza y perseverancia. Que Dios bendiga nuestro esfuerzo, que Dios bendiga nuestra lucha. Han sido derrotados, pero continuarán intentando apropiarse de los recursos del pueblo venezolano. No han podido provocar una guerra civil, pero continúan con sus sabotajes sobre la electricidad, sobre el agua, sobre las carreteras. Los delegados lo sufrimos en nuestro propio vientre. Comíamos en el antiguo Hilton de Caracas, ahora nacionalizado como Hotel Alba, y algún reaccionario emboscado contaminó la comida del conjunto de las delegaciones. En la sesión de clausura, una tercera parte no pudo asistir. 3 delegados tuvieron que ser internados en el hospital. No se extrañen si en el futuro, por ejemplo en Davos, los movimientos sociales nos tomamos la revancha por medio de algún camarero mal pagado, de alguna doncella de hotel precaria. Donde las dan, las toman. Algún día. Y volvimos a casa, a vivir la realidad que no sale en los medios. Pero en nuestra mochila llevamos el recuerdo de que sí se puede vencer incluso al imperio más poderoso del mundo, con esperanza, con organización y con persistencia. Una canción y me decía: qué bello es el mundo, qué bello es el amor, qué bella es la rosa, qué grande es el Señor, qué bello es el mundo, qué bello es el amor, qué bella es la rosa, qué grande es el Señor. Mira las mañanas, los atardeceres y los recorres, qué lindo paisaje de bellos colores a tu alrededor.
lucerito que cuando nunca jamás. Mira las mañanas, los atardeceres y los arreboles, que lindo paisaje de bellos colores a tu alrededor. Y los buenos quieren que en la noche clara si te ven vestido, a los luceritos que curan tu miguel conmigo.